Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad daremos comienzo al tema de diagnóstico bacteriológico. Hay que tener en cuenta que este conocimiento es sumamente valioso en su labor como médico, ya que en él encontrará una herramienta para la toma de decisiones frente a las enfermedades infecciosas. El objetivo específico del diagnóstico bacteriológico va a ser identificar el agente bacteriano causante del proceso infeccioso que afecta a un individuo o a una comunidad. Esta identificación se lleva a cabo mediante diferentes procedimientos. Deberán ejercitar ustedes su futuro rol de médico para arribar a los resultados de una manera lógica y razonada. Como siempre digo, a un consultorio médico no llega una Escherichia coli o un Staphylococcus saprophyticus. Es el paciente con su clínica y sus datos epidemiológicos que permite que el médico elabore un diagnóstico presuntivo, a partir del cual el profesional abordará la instancia definitiva identificando el agente etiológico. De esta manera, se parte de un diagnóstico inicial presuntivo y se arriba a un diagnóstico etiológico definitivo a través del diagnóstico bacteriológico. Este mismo constituye el eje central de esta materia. Los objetivos del diagnóstico bacteriológico entonces son: primero, como ya lo dijimos, identificar el o los agentes bacterianos causantes del proceso infeccioso. Segundo, implementar una terapia antimicrobiana racional y eficaz en forma oportuna. Esto significa que una vez completado el diagnóstico bacteriológico e interpretado su resultado, vamos a tener conocimientos del agente bacteriano. Y esto mismo permite tener conocimientos acerca de su sensibilidad a los diferentes antimicrobianos. De esta manera, una terapia inicial empírica que puede implementar el médico antes del resultado final se convierte en una terapia antimicrobiana racional y eficaz. Tercero, establecer medidas de prevención y control para de esta manera evitar la diseminación y extensión de la patología infecciosa. Cuarto, contribuir a elaborar un pronóstico. Etapas del diagnóstico bacteriológico. La primera etapa es la decisión, o sea que el médico debe tomar la decisión de efectuar el estudio bacteriológico y esto lo realiza en virtud de la clínica que presenta el paciente, o sea, de los signos, los síntomas y de los datos epidemiológicos recogidos en el interrogatorio. De esta manera elabora, como dijimos, su primer diagnóstico presuntivo y teniendo en cuenta la relación costos-beneficios va a solicitar un estudio bacteriológico. Toma de la muestra. La muestra es una materia orgánica y esta toma de muestra debe responder a 3 preguntas: el qué, el cómo y el cuándo. Por ejemplo, el qué. La muestra, para que sea una correcta muestra, debe ser representativa del foco infeccioso. Por ejemplo, si es una infección urinaria, se tomará una muestra de orina. Si es una infección del sistema nervioso central, como una meningitis, se tomará líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo? Bajo una técnica adecuada. Siempre pensar que las muestras se tienen que tomar con una técnica adecuada que evite las contaminaciones, implementando materiales que sean estériles, en recipientes estériles, con cierres herméticos. Y cuando abordamos y tomamos muestras de lugares nobles, libres de microbiotas, como un espacio subaracnoideo, para obtener líquido cefalorraquídeo deben ser bajo estrictas normas estériles. Les sugiero leer el capítulo de esterilización, antisepsia y desinfección del manual de Tras las Huellas. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué periodo de la enfermedad?
¿En qué periodo de la enfermedad nos encontramos para tomar qué muestra? Por lo tanto, el médico va a tener que conocer la evolución natural de las enfermedades, ya que en cada uno de los periodos pueden ser diferentes muestras a tomar, ya sea un periodo agudo, ya sea un periodo convalescente o ya sea un periodo crónico. ¿Se implementarán métodos directos donde vamos a tratar de aislar, identificar o conocer directamente el agente causal? ¿O se implementarán metodologías indirectas donde vamos a abordar los anticuerpos, o sea, la reacción que produce el organismo para realizar el diagnóstico? Transporte y conservación. Esa muestra, una vez tomada, debe ser enviada al laboratorio. Y ese tiempo que transcurre donde conservamos y enviamos esa muestra requiere que respetemos condiciones especiales, ya sea atmosféricas o de temperatura, con el objetivo de que cuando esa muestra llegue al laboratorio, el microorganismo patógeno esté vivo. O sea, objetivo fundamental es mantener la viabilidad del microorganismo. Y bajo todo concepto, evitar las contaminaciones. Hay dos conceptos muy importantes que nos vamos a detener. Cuando se realice un diagnóstico bacteriológico, la toma de la muestra se realizará antes de la administración de antimicrobianos, si esto es posible, lógicamente. ¿Y por qué? Porque si se emplean antimicrobianos antes de la toma de muestra, puede resultar que nosotros no podamos ni observar ni identificar al agente bacteriano. Entonces resultará en un falso resultado negativo. Espero que esto lo comprendan. Siempre la muestra debe estar acompañada de un protocolo de solicitud del estudio y este debe ser completo. Podrán leer muy bien en el manual cuáles son estos datos que no deben faltar en la boleta de pedido del estudio, como nombre completo del paciente, como la edad y el sexo, como la procedencia. ¿El paciente está internado o el paciente es ambulatorio? ¿Qué tipo de muestra es? ¿Cómo se obtuvo la muestra? Un punto muy importante es, ¿ha recibido el paciente antimicrobianos por sí o por no? Si el profesional especialista que se encuentra en el laboratorio sospecha o está orientado que sí se recibió antimicrobianos antes de la toma de la muestra, lógicamente que esperará encontrarse con un resultado que sea un falso negativo. Y esto permitirá poder abordar otras metodologías para poder identificar a la gente. Hay varios otros puntos a tener en cuenta para consignar y para que hay que tener en cuenta en este protocolo. Pero tenemos que saber el porqué de cada uno de estos ítems. Es necesario colocarlos en la boleta de pedido y que lleguen en forma completa al laboratorio. Llega la muestra al laboratorio, por lo cual comienza la etapa de procesamiento. Para realizar el diagnóstico bacteriológico, es de rigor siempre realizarle un examen microscópico a la muestra. Y la mayoría de las veces, y prácticamente de rutina, se realiza la coloración de Gram. ¿Qué valor tiene? Orientativo. Si bien es un método rápido que se puede realizar al cabo de media hora o un poco más, el informe de una coloración de Gram se basa en la observación de la forma, el color y la disposición de las bacterias. Nunca una coloración de Gram informa género y especie, o sea que no permite identificar a la bacteria, no permite realizar un diagnóstico definitivo, es un diagnóstico orientativo. En esa muestra, además de observar las bacterias, podemos en forma complementaria observar reacción inflamatoria. Por eso es que a veces vemos leucocitos polimorfonucleares como son los neutrófilos o mononucleares como son los linfocitos.
Otros métodos microscópicos que se pueden emplear para diagnóstico bacteriológico pueden ser examen en fresco, microscopía de fondo oscuro, microscopía de fluorescencia, microscopía de contraste de fase, tinciones especiales. Estos exámenes microscópicos los iremos viendo a medida que transcurre la materia para cada patología que lo requiere. Una vez que se termine de realizar la coloración de Gram, esa muestra va a ser cultivada, o sea, siembra en medios de cultivos. Para el diagnóstico bacteriológico, o sea, para aislar bacterias, vamos a emplear medios de cultivo artificiales. Este también es un estudio directo que permite aislar los microorganismos. O sea, realizamos la siembra de la muestra en un medio de cultivo. Le damos tiempo, 24, 48 horas y a veces más, de acuerdo a la velocidad de multiplicación bacteriana. Le damos temperatura con una estufa de incubación. En general, las bacterias crecen entre 35 y 37 grados. Las llamamos bacterias mesófilas. La mayoría de las bacterias que infectan al ser humano son mesófilas. Algunas pueden ser criófilas, que necesitan menos temperaturas, y otras pueden ser termófilas, que necesitan más temperaturas. Al cabo de ese tiempo, crecen las bacterias. Entonces nosotros lo denominamos aislamos a las bacterias. Una vez que aislamos las bacterias, tenemos que ponerle nombre de género y especie. A esto lo llamamos identificación bacteriana. Se realiza en la mayoría de las veces mediante pruebas bioquímicas. Y para terminar esta parte, necesitamos realizar las pruebas de sensibilidad antimicrobianas, o sea que permiten estudiar a las bacterias en función de los antibióticos. ¿Cuál es el comportamiento de las bacterias? Si se comporta como sensibles o resistentes a tal o cual antimicrobiano. Ejemplos de estas pruebas son antibiograma por difusión o concentración inhibitoria mínima. Esto lo veremos en un capítulo aparte. Otros métodos de diagnóstico bacteriológicos pueden ser detección de subunidades estructurales. Este es un método directo que se basa en la detección o identificación de las bacterias mediante la detección de sus estructuras antigénicas. Se realizan mediante pruebas inmunológicas. También tenemos los métodos moleculares. Estos permiten detectar los ácidos nucleicos. Un ejemplo de ello es la reacción en cadena de la polimerasa. En forma abreviada la vamos a llamar PCR. Este también es un método directo. Para los procesos infecciosos bacterianos, los métodos indirectos se utilizan esporádicamente. O sea, en ciertas ocasiones nos son de utilidad la detección de anticuerpos o la seroconversión. Y el último paso o etapa del diagnóstico bacteriológico son los resultados y la interpretación. Fundamental que todo médico realice una correcta interpretación de los microorganismos que se les informan. Esto va a guiar la conducta del médico. Y lo primero que tiene que razonar es si ese microorganismo es un contaminante o es el real patógeno. Vamos a detenernos en la coloración de Gram. De acuerdo a esta coloración, las bacterias se pueden clasificar en Gram positivas o Gram negativas. La técnica de la coloración de Gram y los pasos los pueden sacar del libro de Tras las huellas. Pero nos vamos a detener en 3 pasos. En el primer colorante, que es el cristal violeta, en el contracolorante, que es safranina o fucsina, y en el medio de los dos sobreviene la decoloración.
Extendemos la muestra en un portaobjeto, la fijamos con calor y le colocamos el primer colorante cristal violeta. Todas las bacterias de esa muestra van a colorearse de violeta. Pero si estas bacterias son gram positivas y en su pared presentan ácidos teicoicos y lipoteicoicos, van a formar una unión estable con el cristal violeta. De tal manera que cuando sobreviene la decoloración, no liberan al cristal violeta y permanecen coloreadas de violeta. Este va a ser el resultado final de estas bacterias. ¿Qué sucede con las gram negativas? Si bien en un primer momento se colorean de violeta, cuando sobreviene la decoloración con la mezcla de alcohol acetona, estas en su pared no presentan ácidos teicoicos y lipoteicoicos, por lo tanto no han establecido la unión estable con ese primer colorante. Y sí presentan lípidos, lo cual hace que se decoloren fácilmente y liberen al primer colorante, quedando su pared libre y apta para recibir el segundo colorante, que es la safranina o fucsina. De esta manera tenemos que las bacterias violetas son gram positivas y las bacterias rosadas son gram negativas. Ahora vamos a realizar un ejercicio, una práctica. Vamos a hacer de acuerdo que tenemos distintos tipos de muestras que hemos recibido en el laboratorio coloreadas con gram. Comencemos con la primera diapositiva o la primera imagen. ¿Qué visualizamos? Vamos a observar que lo más chiquitito, redondito y de color oscuro son las bacterias. Entonces, si nosotros tenemos la precaución y somos buenos observadores, podemos ver que en esta muestra las bacterias tienen forma redonda, o sea que son cocos. ¿De qué color? Azules o violetas oscuros, o sea son cocos gram positivos. Y si vemos la disposición, se encuentra en la mayoría de A2, o sea que decimos son diplococos o cocos gram positivos en diplos. Las estructuras más grandes, redondeadas, de color rosado oscuro, corresponden a células no bacterianas. Son células inflamatorias o pueden corresponder a núcleos de células epiteliales. Esto es una muestra, es la coloración de gram realizada de una muestra. Vamos a otra práctica. ¿Qué observamos acá? Acá podemos observar que los más pequeñitos son bacterias. ¿De qué forma? Redondas. Cocos. ¿De qué color? Rosados. Gram negativos. El resto de las células podemos ver células epiteliales, las más grandes, y las más pequeñas son células multinucleadas. O sea que esto es una muestra que presenta reacción inflamatoria. Leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Si nos detenemos, podemos observar que los cocos gram negativos que están en pares o diplococos se encuentran dentro del citoplasma de las células inflamatorias. Entonces podemos decir que son cocos gram negativos intracelulares. Otro ejemplo. ¿Qué observan acá? Claramente, lo más grande son las células inflamatorias porque tienen ese núcleo poliglobulado. Son neutrófilos. Y lo más pequeño son las bacterias. Pero acá la sorpresa es que aparecen dos morfologías bacterianas y dos coloraciones. O sea que hay cocos gram positivos y también bacilos gram negativos. Otro más. Observemos. Acá también sucede lo mismo. Hay dos morfologías bacterianas. Lógicamente que van a corresponder a dos cepas bacterianas. Pero la coloración de gram hasta ahora nos informa que hay cocos gram positivos
agrupados como si fueran racimos de uvas, ¿cierto? Y otras bacterias que aparecen más alargadas y de color rosado, o sea, bacilos gram negativos. Y para terminar esta charla le propongo que contesten estas dos preguntas. ¿Cuál es el eje central de esta materia? ¿Y cuáles son los métodos directos de diagnóstico bacteriológico? Para esto pueden ampliar leyendo el manual de Tras las Huellas y resolviendo las consignas y casos clínicos correspondientes al taller número 1 y al taller número 2. Muchas gracias.